Hola, un saludo para todos nuestros seguidores, nuestras seguidoras. Primero agradecerles por su sintonía, porque todas sus sugerencias nos han servido día a día para seguir enriqueciendo, para seguir consolidándonos como un espacio más para la cultura, para enriquecer el acervo cultural latinoamericano. Hoy tenemos una invitada muy importante, un programa muy bonito, muy especial, porque tenemos a Estefanía Soto. Ella es periodista, escritora y artista, ¿sí? De college. Ha vivido y trabajado en varios países como Alemania, Francia, España y Bélgica, donde cursó un máster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Libre de Bruselas. Esta experiencia internacional ha nutrido su mirada y atraviesa la escritura como sus proyectos artísticos. Es autora galardonada con varios premios nacionales e internacionales de poesía y de relato. En el 2020 ganó la 10ª temporada de Poesía Slam del colectivo Letras y Poesía. Su último poemario, Cuadernos de Guinea, Travesía Incompleta, recoge gran parte de esa búsqueda entre la memoria, la identidad y el exilio. Ha sido becada por el gobierno de España para participar en la residencia, en la primera residencia de literatura y medio ambiente del CENEA. Bueno, también además Estefanía tiene una formación teatral, y la experiencia como actriz se cruzan con el trabajo en dramaturgia y performance, explorando el cuerpo como archivo político y poético. Bueno, estamos ante una prolífica, pues, y versátil artista, y te damos la más bienvenida. Muchas gracias, Rubén, por haberme invitado hoy. Es un placer y un lujo estar con todos vosotros y vosotras, aunque sea aquí a través de una pantalla, pero es un placer y saludo a todas las personas que estén escuchándonos ahora. Bien, bueno, comencemos por conocer un poco más de Estefanía, de sus mismos labios, de su misma voz, y que nos cuentes un poco sobre Estefanía, quién es, cómo Ujú. es esa primera relación con los libros, si recuerdas de pronto ese primer acercamiento con un libro, quién te lo regaló, cómo fue y cómo te Ujú. fuiste después formando en ese camino académico. Sí, pues la verdad es que mi amor por la literatura viene desde bien pequeña, porque es cierto que aprendí a leer muy pronto. Yo recuerdo que no sabía leer y preguntaba a las personas más mayores, a mis padres, ¿qué pone ahí? ¿Y aquí qué dice? Porque me interesaba mucho lo que me creaba mucha curiosidad. Entonces por eso aprendí a leer bastante pronto. Y recuerdo que los primeros libros que leí fue precisamente poesía. Juan Ramón Jiménez fue uno de los primeros poetas, si no el primero que leí, cuando ni siquiera sabía que podría ser eso de la poesía, pero sí es cierto que en la asignatura de lengua y literatura, al menos en el colegio donde yo cursé mis estudios, sí que enfocaba mucho la atención, se focalizaban en lo que es la lectura, y teníamos solo una asignatura de lectura. Entonces eso sí que creó mucha curiosidad y era una asignatura que a mí me encantaba. De hecho, siempre recuerdo con mis amigas de toda la vida, que son mis amigas hoy en día todavía, que cuando había que redactar pues una historia, pues la profesora decía máximo, o sea, mínimo una página. Y yo cubría como 5 o 6 páginas y siempre me exageraba todo porque necesitaba escribir cada pormenor y cada detalle. O sea, que me viene de bien pequeña y creo que he ido desarrollando poco a poco esa pasión por la literatura, primero leyendo mucho, que creo que es como mejor se aprende y como más se aprende, y luego escribiendo y equivocándome, y ensayo y error, y releyéndome y viendo qué cosas que he escrito de hace tiempo ya no me representan tanto, pero forman parte de un yo que existió, aunque no sea como soy ahora. Entonces, bueno, ha evolucionado la escritura como ha evolucionado Estefanía Soto como persona. Y ese es el camino interesante que me gusta recorrer. Sí, tú eres de Sevilla, ¿cierto? Yo soy de Sevilla, sí, de un pueblo a 20 kilómetros de Sevilla, de la capital, que se llama Mairena del Alcor. Soy de Bueno, allí. y has viajado, como pudimos ver, has viajado mucho. Esos Sí. viajes, pero antes de mirar la influencia que han tenido esos viajes en tu Ujú. obra, en la obra de Estefanía,
Coméntanos entonces cómo fue madurando la idea de escribir, cómo en el colegio, ya cuando estaba seguro más grande, qué era lo Ujú. que te gustaba, ¿no? ¿Qué género? ¿Y por qué te decidiste por estudiar periodismo? Pues buena pregunta, porque yo creo que desde el colegio se van formando un poco, que eso sí que animo a todos los estudiantes que nos estén escuchando, a identificarnos y a poner el punto en esos talentos que tenemos, porque todos tenemos un talento, aunque no sepamos todavía qué son, pero todos tenemos algo, un don, algo que nos hace especiales. Y yo entonces creo que no sabía que era ese, lo he ido descubriendo poco a poco. Pero si te fijas en esas cosas que de pequeño, cuando eres chico, se te dan bien, pues por ejemplo a mí las redacciones se me dan bien, sin embargo las matemáticas y las cifras me ponían un poco loca, yo ya sabía que tenía que tirar por ahí. Entonces sí es cierto que lo de periodismo fue como un flotador. Tengo que agarrarme a esto porque puede que de aquí vaya a una literatura más profunda o vaya a sumergirme en algo eh, que pueda llevarme a escribir como oficio. Entonces el periodismo fue más como curiosidad. Me gusta mucho conocer la vida de la gente, preguntar, me intereso por muchas historias, entonces fue un poco el punto de partida. Y la escritura como oficio me vino más en segundo de carrera, son 5 años en Sevilla, periodismo, en España entonces, y una profesora, que la verdad es que hay profesores que nos marcan mucho, focalizaba mucho el aprendizaje en la poesía. Entonces nos hizo comprar una antología bastante gruesa, que entonces yo lo veía un mundo, de diferentes poetas, latinoamericanos también, españoles, y eso me hizo interesarme mucho por la poesía y empecé escribiendo en los márgenes de los apuntes, poesía, mi propia poesía, pero yo no sabía qué era. Yo escribía palabras, frases y de repente eso se convertía en poema. Y ahí me interesé. Al principio escribía más sobre lo que me pasaba entonces y luego ya, como bien dice Rubén, yo creo que los viajes me hizo descubrir que también podía hablar de otras cosas que me interesaban en esos lugares a los que visitaba, en esos lugares donde vivía, cómo me integraba, cómo no me integraba, cómo de repente me pasaban sucesos, episodios que quería plasmar en mi poesía. Y la verdad es que siempre, eso también lo digo a quien esté escuchando ahora, a quien nos esté escuchando, porque parece que viajar y vivir fuera puede parecer como una oportunidad, y lo es, desde luego, pero tampoco debería ser algo como costoso, digamos. O sea, quiero decir, si realmente te apetece vivir una experiencia y puedes permitírtelo, yo estuve trabajando mucho tiempo en paralelo con la escritura, no fue un camino de rosa, desde luego. Eh, pero sí que en Alemania estuve un tiempo también y luego de beca en beca. Fui becada para hacer prácticas en Florencia al principio y también me marcó mucho esa estancia en Italia. Eh, y luego poco a poco he ido a Bruselas, donde estuve 4 años, donde estudié un máster también de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, porque me interesa mucho la geopolítica también. Y bueno, y ahí esa foto que se ve ahora es una firma de libros de ellas, que fue una autoedición, o sea, fue autopublicación sobre la trata de mujeres en España, que es uno de los países como donde hay mayor número de casos de mujeres que sufren esta lacra. Y quería poner el punto ahí, pero no de manera morbosa, sino de manera poética, pero al menos simplemente para que se hablase de ese tema y no permaneciese en las catacumbas de la sociedad, porque es un problema que hay que ponerle foco. Entonces, fue un proyecto con un artista, Adrián Segura, también de aquí de España, y los dos fusionamos cada uno su arte, yo la poesía y los microrelatos, eran 20 poemas y 10 microrelatos, y él los ilustró. Y bueno, fue un proyecto muy bonito que lo llamamos a diferentes sitios, a Bulgaria también, estuvo aquí en Cáceres, en Aguilar de Campo, que es esa firma. Bueno, la verdad, en Sevilla creo que también estuvo. Y bueno, me gusta hablar un poco sobre temas que me preocupan. Y en ese momento, quizás en ese periodo de tiempo, me interesaba mucho esa parte de investigación sobre la trata de mujeres. Bien, tú escribiste narrativa también, comienzas porque escribes narrativa y luego cuéntanos un poco qué prefieres o qué es lo que más te gusta escribir y cómo es esa relación entre narrativa y poesía
cómo es el proceso creativo de ambos, ¿no? Es a partir pues de Ujú. tu experiencia. Y mira, si de pronto ese conocimiento en periodismo influenció de alguna forma tu escritura, ¿sí? Para que luego nos adentremos pues a tu obra Cuadernos de Guinea. Sí, pues la verdad es que sí, yo creo que ha influido tanto el periodismo, la forma en la que he aprendido a narrar una noticia, un acontecimiento, sí que ha influido en mi forma de escribir novelas. El año pasado terminé un máster de escritura creativa y en el proyecto final de máster lo que hice fue pues narrar las 20 primeras páginas de mi novela que fui desarrollando los meses posteriores. Y me daba cuenta precisamente de lo que tú dices, de que sí que había influido, que seguía influyendo sobre mí, porque a la hora de hacer preguntas a los diálogos, a los personajes, yo le hacía preguntas muy periodísticas, iba como al foco de la cuestión y sí notaba ahí mi punto de comunicadora, ¿no? Eh, y luego yo creo que también como he ido a la poesía, todo me ha ayudado. Yo creo que una manera, creo que mi periodismo, mi manera de narrar una noticia está en mi narrativa, pero también mi poesía está en la manera de escribir, porque yo suelo escribir novela, en este caso, de una forma lírica, adjetivando bastante, enfocándome en detalles, en emociones, en sensaciones, y yo creo que eso te lo da la poesía también, que la poesía al final es muy sensitiva y yo creo que eso lo llevo mucho a mi narrativa. Y, y antes, precisamente Rubén Darío fue uno de los poetas que también, antes me preguntabas, y Rubén Darío fue otro de los poetas que también me marcó mucho cuando estudié la carrera, junto a otros tantos, pero recuerdo también que en la asignatura que comentaba al principio, en la asignatura que teníamos en el colegio, que era bien pequeña, teníamos un libro y en cada nuevo tema había un autor diferente y descubrí muchísimos autores que no conocía obviamente entonces. Y José de Espronceda, en 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, yo me estudié ese poema sin que fuese obligatorio estudiárselo solo porque me apetecía y me encantaba leer en voz alta y de repente descubrir esa musicalidad en un autor y que algo me hiciese vibrar, no sabía qué, era muy pequeña para descubrirlo todavía, pero hoy en día lo sigo recordando y me hace sonreír que ya me interesase por esos poetas y por la poesía sin saber muy bien qué era. ¿Sabes? Ahora escuchándote, ¿no? Se me ocurrió de pronto, no lo había pensado. Seguramente que para hablar del estilo, cuando te escuchaba hablar de que el periodismo te influenció, después los autores, y de repente por ahí no se desliga uno de todas las influencias, de pronto de todo lo que hemos leído, de todo nuestro acervo, a la hora de escribir de pronto no se logra desligarse, sino más bien es confluyen todos estos géneros, todas estas voces Mm, y da como resultado pues algo nuevo. Para hablarte un poco de cómo logra hablar Estefanía Soto, ¿sí? Con su propia voz. Pero yo creo, o no sé tú qué piensas, que si hay si se hay un desprendimiento de esas otras voces, o si más bien como que confluye todo. sí, yo creo que confluye en todo, desde luego. Yo creo que hay momentos y momentos. Yo creo que hay episodios o momentos en tu vida en los que de repente no sabes por qué, pero te influye un autor que leíste a lo mejor hace X años y viene a ti, o porque alguien te ha regalado un libro y te hace recordar que ese autor, esa autora la leíste hace un tiempo, entonces quizás no te influía de manera notoria y de repente llega en un momento crucial y te hace vibrar más. De hecho, tengo una anécdota de un autor que es de mis favoritos, de cuando antes de vivir en Florencia, en Italia, yo tenía una amiga que vivía allí, mi amiga Marta, y fui en avión, a mí me sigue dando mucho miedo el avión, aunque he viajado mucho, pero me daba mucho miedo el avión y me senté al lado de un chico, de un hombre, y iba leyendo un libro, yo iba leyendo otro, y no sé cómo empezamos a hablar de lo que estábamos leyendo cada uno. Y él me decía que estaba leyendo un libro que hablaba precisamente de los miedos, porque me había visto mi miedo en el avión, de la importancia que le damos a nuestros miedos, del foco que le ponemos. Y, y casualmente en el vuelo de vuelta volvimos a coincidir en el asiento de al lado. Y terminó el libro rápidamente y me lo dio.
Me dice, te lo regalo porque creo que te va a venir muy bien. Y ese libro era Demian, de Hermann Hesse. Y en ese momento me lo leí y dije, wow, yo tenía 20 años, qué bueno, ¿no? Pero hay muchas partes que no entendí. Lo he ido leyendo, cada 2, 3 años lo vuelvo a leer y siempre hay algo que me resuena diferente. Y siempre hay momentos, Hermann Hesse, como yo digo, que viene a mí y digo, wow, esto es de este libro. Y entonces no lo vibraba como lo estoy viviendo ahora, ¿no? Y sí, yo creo que sí que confluyen todas esas influencias de autores, de autoras que están ahí y te hacen resonar algo en algún momento preciso, además. Y puede ser simplemente un nombre que se repita durante un tiempo. Alejandra Pizarnik, por ejemplo, es una de las autoras que últimamente más me resuena, que la veo en muchos sitios. De hecho, mis collages los hago últimamente muy cercanos a ella y suelo coger prestado algún verso de esta autora porque intento aunar la poesía que no sea mía también muchas veces, que me inspire. Y Alejandra Pizarnik, desde luego, es una de ellas, que me inspira mucho para crear ilustraciones y collage. Así que sí, definitivamente confluyen todos en una misma creación, desde luego. Pero entonces, listo, entonces tenemos toda esa confusión de voces. Ahora, ¿cómo creas o cómo se da, cómo surge un poema? ¿Sí? ¿Cómo surge un relato? Si se da en el mismo proceso o es diferente. Ujú. Si tienes que aislarte, si tienes que de pronto ahí sí desprenderte un poco del discurso periodístico para crear. Ujú. Yo el discurso periodístico lo uno más o lo tengo más asumido con la narrativa, con el relato. La poesía más con las sensaciones. La poesía, yo me siento con la poesía mucho más libre, porque además suelo llevar una libreta siempre conmigo y si no en una nota del móvil. Yo soy muy analógica, a pesar de ser millennial, pero soy súper analógica y siempre llevo una libreta conmigo. Y en una presentación de un libro, en el transporte público, en un paseo, siempre encuentro la forma de inspirarme o al final siempre me inspiro aunque no quiera y lo plasmo en un poema. Esa es la forma que yo tengo de eh, ponerle palabras con la lírica a un momento que esté viviendo. Y eso me resulta más libre, más evocador, más sensitivo. Sin embargo, los relatos, microrelatos, me requieren un esfuerzo más de sentarme a escribir, más metódica, más, no sé, me pongo mi gorro de periodista cuando intento crear y construir un relato, un microrelato, una novela. Para mí me supone como más no más esfuerzo, pero más disciplina, eso sí. La poesía me sale como algo más natural. Y luego también una parte que estoy desarrollando desde hace poco, porque como has dicho en la presentación, sí que llevo haciendo teatro. De hecho, empecé a hacer teatro en Bruselas en el año 2014 y no lo he soltado nunca desde que el teatro vino a mí. Yo creo que si alguien nos está escuchando que hace teatro, yo creo que me entenderá. Si el teatro viene a ti, no lo sueltas nunca. Y desde entonces pues voy haciendo teatro, voy escribiendo y ahora este último año sí que estoy enfocándome en la dramaturgia. Entonces para mí es un rol nuevo completamente y me doy cuenta de que vuelvo a tener el gorro de periodista, de diálogo, de cómo pregunto a un personaje, de que sea lo más orgánico posible, pero intento también mezclar un poco la lírica y la poesía para que no sea todo como tan encajonado, ¿sabes? No muy eh, tan metódico y tan disciplinado. Me gusta ser más libre. Esa libertad de la poesía me gustaría llevármela también a otros terrenos o a la de los collages también, que soy bastante libre o considero que tengo bastante libertad a la hora de crear esos collages. Y, y bueno, básicamente eso. Sí, qué bueno que nos recuerdes de tu experiencia en el teatro, el collage artístico, ¿no? También Ujú. eso lo incluyes, está incluido en tu trabajo poético. Sí, de hecho, tengo una página solo exclusivamente para los collages, para no mezclarlo tanto quizás con mi perfil de Estefanía Soto como escritora, periodista, y es La Dama Limón.
Yo soy Fanny Limón en redes y La Dama Limón lo tengo solo enfocado a las creaciones de collage. Y sí que intento aunar poesía y el ámbito más artístico, digamos, de la creación artística en sí. Y sí que uso versos que me sugieren de repente, como decía antes, pueden ser de algún autor conocido, suele coger más mujeres que hombres, la verdad. Pero bueno, también uso mi poesía para inspirarme y crear algo, ¿no? Pero sí, yo creo que todo inspira al final. De repente una idea que tienes para un poema, me ha pasado muchas veces, tengo una idea para un poema o he escrito un poema y digo, pues esto me sugiere de repente un relato. O mira, el otro día estoy en clases de interpretación, estoy cursando el último curso y además también estoy dando clases de guión cinematográfico. Y gané un segundo premio internacional de microrelato de Galicia en Parado Sil de Ribera Sacra y es un microrelato muy cortito y he propuesto ese microrelato para crear un cortometraje del que voy a Súper. escribir el guión. Sí, o Genial. sea que es muy curioso cómo se va unando todo y de repente una idea que tuviste en su día, un poco respondiendo a lo que me decías antes, yo en ese microrelato sí que le eché mucho tiempo, me impliqué mucho porque quería condensar la información en lo que es un microrelato, que no son más de 10 líneas. Entonces, es curioso que eso fue en el 2023, después de 2 años, ahora me pueda llevar a escribir un cortometraje que no sé dónde llevará, ¿eh? O si simplemente se me quedará como experiencia personal, profesional y ya será un lujo, ¿no? Pero sí, al final todo confluye, y como decíamos antes, y una cosa te puede llevar a la otra perfectamente. Y esa foto que estáis viendo ahora, no sé si la veis en pantalla, es Sí, sí, de un festival de poesía, bueno, es un encuentro, mejor dicho, de poetas, de voces del extremo, que se celebra en Moguer, en el pueblo natal precisamente de Juan Ramón Jiménez, eh, en Huelva, y me invitaron el año pasado a participar. Es poesía de la conciencia, como más enfocada pues, al ecologismo y esta pata de más activista quizás de la creación, que creo que es súper importante para dar voz a quien no la tiene o a los seres, a la naturaleza, que es súper importante también. Y todo vino también a partir de una invitación de Jorge Richman, que aquí, bueno, es internacionalmente conocido, es amigo mío que conocí en la primera beca, de la primera residencia de literatura y medio ambiente, la beca que has nombrado al principio de la presentación, que la verdad es que tuve el gusto de poder disfrutar hace 2 años y me ha dado muchas alegrías porque después de eso pues han venido muchas cosas, muchas participaciones en recitales, en encuentros con otros poetas, en crear amistades nuevas y eso es lo bonito también que tiene la literatura, no solo los galardones, que eso es una cosa más, yo creo. Yo creo que es toda la comunidad que se crea, la gente que conoces, que nos podamos conocer. De hecho, aprovecho para también nombrar al colectivo de letras y poesía, si no lo conocen, pues es una pasarela maravillosa para dar voz a autores de LATAM y de España también. Suelen ser poetas bastante jóvenes que no tienen a lo mejor un altavoz tan a mano, tan democrático como otros. Y en este caso, Letras y Poesía hace mucho por dar a conocer autores que están empezando, que llevan tiempo, pero hace una labor desde luego bastante importante en el mundo internacional de la escritura y de la literatura. Y a mí me ha servido también mucho para crear esa comunidad de la que hablábamos. mira, bueno, para ir cerrando, ¿no? Pues aquí quedamos para una segunda parte seguramente, pero pues el tiempo es así. Entonces, los Sí. temas. Sí, primero el tema, que nos cuentes un poco. eh, Terminamos ahora con la lectura de 3 textos de Cuadernos de Guinea. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre Ujú, esta obra, que es una travesía incompleta, ¿no? Guinea, ujú, cómo surge, cuánto te llevó que ujú. producirlo, tu experiencia con este viaje, que me imagino que fue también todo un viaje, el texto, el producirlo. Y bueno, coméntanos pues sobre un poco sobre Sí. Cuadernos de Guinea.
Pues Cuadernos de Guinea Travesía Incompleta nace de un viaje. El contexto de este viaje a Guinea Ecuatorial es el siguiente. Yo soy periodista responsable de comunicación en una empresa. Creía que mi tiempo había terminado en esa empresa, entonces pedí una excedencia voluntaria y con mi pareja fuimos de viaje a este maravilloso país para un proyecto. Yo iba a dar clases de teatro y de escritura creativa y Adrián Segura, que es mi pareja, de hecho es el creador de esta maravillosa portada, de este cuadro, del lagarto. Adrián iba a pintar mural y bueno, era un proyecto súper atractivo. Hicimos el viaje, íbamos a estar 2 meses y bueno, la verdad es que al final tuvimos que volver un poco antes y por eso la travesía incompleta. Hay muchas veces que no depende de nosotros, pero hay veces que situaciones que se presentan que te dicen voz alarma, mejor vuelve a casa. Pero desde luego me llevo la experiencia en este libro. Escribí mucho, como una especie de diario. Ahí recurrí a un diario, a un cuaderno, por eso se llama cuadernos en plural, a un cuaderno de notas solo de mi experiencia narrada como si fuese un diario, un cuaderno de bitácora. Y en otro cuaderno lo que tenía era simplemente poemas que iba soltando como un vómito que necesitaba plasmar en esa libreta, ¿no? Y cuando regresé a España, ya con la aventura reposada, como suelo decir, pues de repente me di cuenta de que esto era como una publicación que me apetecía que tener yo para mí, como un recuerdo para que se quedase siempre conmigo y no olvidar este viaje a Guinea, pero también un viaje interior. Entonces lo mandé a un certamen y ganó la mención especial de un premio eh, entre Portugal y España, ¿no? Álvaro Campos de Portugal y otra asociación, eran dos asociaciones, una de Portugal y otra de España. Ganó la mención especial y luego, pues hablando con Eli Urbina, que es el editor de Santa Rabia Poetry, que es una editorial maravillosa de Perú, pues concretamos que quería, bueno, quería publicarlo, quería que fuese algo súper familiar y pequeño a priori, y al final me ha dado muchísimas alegrías, desde luego. Tiene una segunda edición. Y nada, el libro tiene 4 partes, estructuradas según mi viaje, según mi paso por Guinea. La parte una es Bata, Pantone. Bata es la ciudad donde vivía y es una parte como de descubrimiento de sensaciones nuevas, de colores, por eso se llama eh, Pantone, porque descubro de repente una paleta de colores que yo no había visto nunca antes y esos ojos de curiosidad de niña que ofrecía al principio, de repente se ven otra vez ahí. Luego hay otra segunda parte que se llama Ukomba, que es el sitio en concreto donde estábamos y ya descubro la experiencia in situ de lo que supone estar allí, bueno, de lo que es el país, de lo que me impacta, de lo que de repente no me deja dormir o, bueno, creo que si lo leéis yo creo que os puede sorprender. Y la tercera parte es Malabo París, es Calanduala, que es un poco el regreso de las sensaciones que percibo, que siento, ese revoltijo que me hace sentir en la vuelta a casa, ¿no? Y la última parte es la parte 4 España, oeste y norte, nostalgia del sur. Y bueno, es un paseo, la verdad. Y yo siempre digo que no ha sido tanto un viaje como tal de mochila, sino un viaje interior por mí. Y crítico, la verdad, bastante crítico. Bien, perfecto. Y Entonces, bien. Entonces, bueno, le sí, agradecemos a Estefanía por su compañía, por este momento tan muchas gracias. agradable, tan enriquecedor que nos permitió pues estar pues con ella, a los seguidores, seguidoras, también agradecerles por su seguirnos siempre, ¿no? Por esas sugerencias, por todos esos comentarios que nos ayudan, nos fortalecen y enriquecen. Bueno, y invitarlos también para el próximo domingo, en nuestro próximo café, porque vamos a estar conversando con una autora muy importante de las letras latinoamericanas y quedamos en compañía de Estefanía Soto, que nos va a leer pues 3 poemas de su texto Cuadernos de Guinea. Adelante, Muchas Estefanía. gracias. Muchas gracias. Este se llama Los domingos me aprietan los zapatos. Ahora que el miedo se disfraza de torres altas,
a las que se debe abrazar sin desvelar cómo. Ahora que el silencio son dos perros que callaron de pronto, en mitad de la noche, sin motivo aparente. Ahora que el dobladillo del corazón se quedó largo, por expectativas que ya rozan el suelo, sin llegar a tocarlo. Ahora que este calor nos aprieta, como los zapatos, y no espera el invierno. Ahora que el atardecer tiene prisa por encontrar la noche. Ahora que el sur es más sur que nunca. Ahora es cuando la libertad sabe a poco y el futuro se viste de eterno bochorno, para ser siempre verano. Pues voy a leeros ahora verso, perla, pluma y flor, que yo creo que hace un poco de honor a nuestro querido Rubén Darío. Escribo desde el sofá de telas africanas que recoge mi congoja. El ventilador me dice que no, mientras seca mi pelo mojado. La piscina me ha desenredado los nudos de leona enjaulada, y este cuaderno me peina los tirones que no alcanzo a alisar. He tropezado con un verso y una perla, y una pluma y una flor para decirle a Rubén Darío que se siente conmigo, que me ayuda a contar un cuento que pueda creerme también yo. Y este último es el último último, que os hago un poco spoiler del poemario, y me gusta siempre resaltar la cita que escogí para empezarlo, que es del poeta Antonio Machado, que dice así: huid de escenarios, púlpitos, plataformas y pedestales. Nunca perdáis contacto con el suelo, porque sólo así tendréis una idea aproximada de vuestra estatura. Y mi poema que da fin al poemario se llama Querida Libertad. Volví a casa con las manos llenas y el corazón a medias. Me subí al ático y las ventanas encogieron el ombligo. Nos sincronizamos como lo hacen los gemelos. Preparé la mesa con todos mis elefantes dispuestos a desnudarse conmigo y escribí a mano lo que tenía en el pecho. Esa presencia que fue humana y el recuerdo, lo que ahora leéis y fue motivo efímero de fracaso. Un bochorno para mí mismo y costumbre para mis pies que los dejé a un lado. Doné el peso de los años a un funambulista que no pasó el periodo de prueba. Ahora que me he concedido la amistad, me otorgo la libertad de andar descalza. Muchas gracias. Maravilloso, hermosísimo. Y bueno, entonces un abrazo, muchas gracias, Muchas Estefanía, gracias. y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Rubén, y a todos los oyentes, a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Un abrazo grande.